le damos la bienvenida a Esteban Parola. Me resulta tan raro decirle así porque para mí es el Colo. Pero su nombre es Esteban Parola y si antes de escuchar su voz lo vamos a presentar porque amerita, en el sentido de saber de dónde viene, ¿no? Porque todos un poco hablamos y hacemos desde donde venimos. Entonces, decir que Esteban es actor, formado en la Escuela Nacional de Arte Dramático y que se formó además en el lenguaje del clown, ¿sí? Con distintos maestros. Y en teatro y discapacidad con Ana María Yunta durante 14 años. Y trabaja dando talleres, y esto cuando leí esta bio me gustó mucho porque decía da talleres para personas convencionales y talleres de teatro inclusive de capacitación docente, ¿no? Entonces, ¿cómo te va, Colo? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Muchas gracias bien, por la muy bien. presentación. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Te invito porque estuve dando vueltas y pensando y me gustaba entonces compartir este rato de radio con vos para pensar sobre una de las tantas cosas que nosotros nos fueron pasando en la pandemia y el aislamiento. Nos están pasando, ¿no? Porque todavía esto es un tránsito que sigue vigente. Y para conversar acerca del humor, Colo, y entonces la pregunta que te quería hacer para iniciar y para poder abrir un poquito este campo es, ¿cómo es tu relación con el humor? ¿Y cómo te funciona en estos tiempos pandémicos? Mira, el humor en mi caso es una herramienta de trabajo permanente, tanto arriba del escenario como abajo del escenario, porque creo que utilizando herramientas humorísticas en la formación o cuando guías la formación de otra persona, acompañás en el proceso de formación, genera esta ruptura de la formalidad, ¿no? Siempre esta mirada de me estoy formando, por lo tanto hay una formalidad. Para mí la mejor formación es en la informalidad y ahí aparece el humor para romper la frustración del otro, para quebrar ese malestar cuando hay un proceso que se trunca, y también para decir grandes verdades. Vos a alguien le podés decir que lo que está haciendo arriba del escenario es una bosta con un chiste. Pero se lo decís bien, porque el reconocer que lo que hacemos arriba del escenario es feo o está mal planteado, más allá de que ya desde el momento en que hay una prueba arriba del escenario ya está bien lo que se está haciendo, podés como cambiar la mirada con el chiste. Y después en lo laboral yo hago humor, o sea, mis espectáculos por lo general tienen una base humorística muy fuerte porque es lo que a mí me gusta hacer. Y en la vida es lo que un poco nos salva, ¿no? Esto de poder permitirnos jugar, y sobre todo en estas épocas de cambios tan bruscos, pero el permitirnos jugar, el recuperar la capacidad de juego, el perderle el miedo al ridículo, ¿no? De decir, bueno, sí. Mientras que yo me ríe está todo bien. Claro. Porque eso es humor también. El humor Claro, es poder yo pensaba reírnos de lo de la nosotros risa, mismos. ¿no? Colo, discúlpame, ¿no? Como pensar en esto de la risa, como una expresión de la emoción, y tan liberadora, ¿no? No sé vos cómo lo ves, pero ¿cómo lo pensás vos en tu trabajo eso, con los elencos y también vos cuando estás trabajando frente al público? Sí, es que nada más liberador que la risa, ¿no? Esto de romper la formalidad en la risa. Me parece que en lo cotidiano y en el laburo, si hay risa, siempre es mucho mejor. O sea, desde mi punto de vista es como la base es la base de la relación humana. Es decir, que si vamos a estar acá hasta discutiendo una situación problemática y no le podemos poner humor sin desvalorizar la situación, es muy difícil. Para mí se me hace muy difícil trabajar en ambientes donde nadie se ríe.
se me hace complicado porque digo, ¿cómo haces para trabajar 8 horas en un lugar sin reírte? Sí, sin reírte además de aquello, inclusive como vos decías, que te genera un cierto nivel de tensión, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece esta idea de la risa como liberación. Claro, porque aparte cuando te reís, es como cuando discutís con tu pareja y en un momento la mirás y te empezás a reír y decís, no podemos estar discutiendo por esto. O no le podemos dar semejante importancia a esto, o el hecho de reírnos de una situación, hasta a veces situaciones tristes y tensas, que vos decís, ay, dale, ¿en serio? Y me parece, no sé, son como esas herramientas que uno utiliza para el laburo, para la vida, y a mí me da resultado. Y a veces uno se expone riéndose en reuniones de donde se resuelven cosas que van a cambiar el mundo, como si ponemos una coma o no la ponemos en un texto cuando perteneces a alguna agrupación de instituciones y decís, dale, che, aflojémosle un poco a la atención si somos un granito más de arena en la sociedad. Pero me parece que esas cosas desestructuran, y también la risa te da la posibilidad de mirar al otro desde otro lugar, ¿viste? Que no sea un todos contra todos, y no riamos, no, un poco de la situación, pero el humor pasa por ahí, por reírnos de la situación cuando nos podemos reír. Por eso se habla de que el humor es drama más tiempo. O sea, yo puedo hacer humor de una situación dramática después que pasó el tiempo. A nosotros, por ejemplo, en el caso particular de nuestra familia, durante el año y medio, 2 de pandemia, se nos murieron un montón de familiares. No por COVID, por otras cosas. Y con Caro, a veces mi pareja, hasta nos reímos porque decimos, bueno, empezamos el año 2021 y en febrero decíamos, bueno, hace 2 meses que no se nos muere nadie. Es un montón. Y ahí es como... Como muy interesante eso, porque por esto de traer la muerte, ¿no? Porque como para enfrentar, además, para poder elaborar algo de todo lo mortuorio. Totalmente, de este último tiempo, sin ¿no? negarlo, y sin reírnos de la situación. Porque también hay una delgada línea entre hacer humor sobre un tema y ridiculizar y reírnos de ese tema, que es diferente. Una vez se había hecho en el Centro Cultural de la Cooperación, se hace un festival que se llama Festival de la Risa y el Arte, y en una de las mesas que nos tocó hablábamos si nos podíamos reír de todo, y me parece que reírnos de todo no, pero sí hacer humor sobre todos los temas, porque a veces hacer humor sobre un tema lo puede hacer solamente aquella persona que protagonizó el tema. Seguro. ¿No? Sí. Sabes que y con eso voy a hacer un comentario, y yo fui seleccionando algunos pequeños audios de algo que vos hiciste durante este tiempo de pandemia, aislamiento con tu hija menor. Y fui haciendo algunos cortecitos como para poder escucharles y ver qué cosas se cocinaban en esa casa en la que ahora vos nos compartís. Pasaron tantas cosas durante estos últimos 2 años, ¿no? Y lo que quería comentar era que me había leído por ahí, que tiene que ver con esto que vos decís, de que Milán Kundera decía que el humor aparece cuando en medio de un entierro a alguien se le vuela el sombrero y va a caer justo arriba del ataúd, ¿no? Claro. ¿No? Ese momento en donde uno se ríe de que el otro se cae por la cáscara de banana, ¿no? Es esa delgada línea de elaboración y de reacción y de algo que genera ahí un corte. Claro, porque es eso, el humor se genera por la ruptura de la lógica. Sí. Es lo que se llama el cambio de eje. Voy caminando, me caigo, que no debería pasar, y ahí la gente se ríe. Bien. Yo iría, Pablo, al primer audio, que sería el audio 5.
Bueno, Doménico, ¿cuál era la parte que no entendía? Esta cuenta es la que no me sale, este problema. Si tenés 5 chocolates Sí, y regalas 3, sí. ¿cuántos chocolates te quedan? 5. ¿Por qué? Y porque yo no voy a regalar ningún chocolate, mamarrachina. Ay, Doménico, es una cuenta. Ay, bueno, de vuelta, perdón. Hagámoslo de vuelta. Si tenés 5 chocolates Sí, y te comes 3, sí. ¿cuántos chocolates te quedan? Poquitos. No, Doménico, pensemos de vuelta. Si tenés 5 chocolates. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Y te comes 3, ¿cuántos te quedan? 1, 2, 2. Muy bien, Doménico. Bien, me quedan 2 chocolates. ¿Chocolate va con B larga o con B corta? Con Oreo. Porque son blancos. Chocolate blanco, bueno, no importa. Y ahora podemos repasar la tabla del 2. Sí. A ver. Vamos a hacerlo así porque me como. Sí. 2 por 1. 2 por 1, 2. 2 por 2. 2 por 2, 2 por 2, 4. 2 por 3. ¡Llueve! ¡Qué Bueno. lindo! Hola, Bueno, Esteban, ¿cómo te va? Soy Elena Liniaga. parece que la familia del Colo cocinaba estas cosas durante el periodo de aislamiento. Quería que nos contaras, por eso quería primero que escucháramos el audio, ¿quién es Doménico? Esta mamarrachina, ¿qué hacían juntos en este tiempo? Hola, ¿estás ahí, Esteban? Parece que se cortó. Parece que se cayó. Ahí Pablo nos va a ir diciendo. A ver si logramos reconectarlo. Bueno, Si no ponemos el tema musical, vamos con el tema musical y lo reconectamos a Esteban Parola, ¿sí? dale, ahí vamos. Vamos, Pablito. Parece que acá hay un huequito. Bueno, De todas maneras, mientras a ver, tanto podemos ahí está comentar. de nuevo, dice acá. ¿Estás ahí, Esteban? Sí, estoy, las escucho. Se cortó justo cuando buenísimo, terminó el dale. audio. ¿Cómo? Justo cuando terminó el audio que estábamos escuchando, se me cortó la comunicación. Cayó. Bueno, lo que yo decía era que te invitaba a que nos contaras un poco, no sé si esto lo habías llegado a escuchar, pero era cuando volvimos al aire, yo te quería invitarte a que nos contaras un poco quién es Doménico, quién es Mamarrachina, y las cosas que fueron pasando, o en qué proceso, ¿no? Ustedes como familia se les ocurrió hacer esta producción de la que sé que participó toda la familia, ¿no? Vos, Caro, tu hijo mayor, el Feli. Así que me parece muy interesante como una manera de elaborar esto mismo que vos decías, ¿no? O sea, la muerte, el encierro, el aislamiento, produciendo esto. Bueno, te escuchamos. Sí, bueno, Doménico es el payaso con el que yo vengo laburando hace casi 15 años ya. Es un personaje que yo saqué de una obra que hacía que se llamaba Ida y Vuelta en Payaso, y es un payaso viejo de 70 y pico de años que es un payaso desocupado producto de la desaparición de los circos criollos en la década del 90. Y esa es como la historia de Doménico. Y Mamarrachina es el personaje de payasa que inventó Francisca, que es mi hija, y hace ya 3 años que ella juega con Mamarrachina. Y nosotros empezamos a hacer unos vivos por Instagram, nos maquillábamos, nos vestíamos, y todos los domingos a las 7 de la tarde, que era como la hora de la tardecita, la hora del bajón. El bajón. Hacíamos el vivo por Instagram y por Facebook. Y empezamos, y Caro y Feli eran la producción. Ellos hacían, conectábamos todo.
era a partir de las 5 de la tarde en casa se empezaba a montar como si fuese un estudio de televisión, poníamos las cámaras, los celulares, poníamos las luces, claro, con una computadora recibía los mensajes para nosotros jugar con el público, y hacíamos adivinanza y sorteábamos para la gente que vivía en Capital un flan de huevo, un flan casero. Y entonces en la semana, como yo tenía permiso de circulación, nos acercábamos y le llevábamos el flan casero a la persona que lo ganaba. Y se armó una rutina, estuvimos como 2 meses haciendo esos vivos. Y un día en la semana, como estábamos todo el día metidos acá adentro, empezamos a jugar, a filmarnos, empezó como un juego. Y después dijimos, hagamos pequeños cortometrajes de Doménico y Mamarrachina en cuarentena, riéndonos un poco de las situaciones que nos pasaban a nosotros como personas en esta cuarentena y llevadas a estos 2 personajes de payaso. Y así arrancamos, hicimos 5 cortometrajes, pero lo lindo era que era todo un trabajo como un juego familiar, porque no sabés lo que eran las reuniones de producción. Eran unas discusiones porque la actriz que hace de Mamarrachina quería imponer todo ella, o sea, solo lo que ella quería. Y ahí era como una negociación, porque también lo maravilloso es el aprendizaje. Porque un día hablábamos con Caro, ellos, van a una escuela cooperativa que se llama Mundo Nuevo, donde tienen talleres de cine, de fotografía, de clown, de teatro, y manejan el código cinematográfico, de plano, altura, posición de cámara, y era maravilloso porque de repente estábamos discutiendo para hacer una escena que hicimos con la heladera, como que Doménico a la madrugada se levantaba a comer, cómo colocábamos la cámara, si qué foco convenía, si le poníamos luz, si no le poníamos luz, y era un juego produciendo un hecho artístico que nos llevaba entre 1 y 2 días, porque pensábamos el guión, pensábamos las locaciones dentro de la misma casa, los vestuarios, y después era la edición, qué música le ponemos, qué plano queda, qué plano no queda. Claro. Sí, era realmente producir algo en ese tiempo que era un no tiempo, ¿no? En algún punto para todos nosotros, un tiempo desconocido, Y pensaba otra cosa, Colo, que eso pasaba, digamos, dentro de tu territorio, ¿no? Pero también encontré por allí algunas salidas al territorio y te vi con barbijo, ¿no? Sí. En pandemia, unas salidas de Doménico, ¿no? Y pensaba, bueno, esto lo cuento porque, digamos, en todo caso se puede buscar después por allí, por las redes, los videos. Pero, digamos, el payaso tenía un barbijo y sobre el barbijo dibujada la parte de la boca del payaso. O sea que uno lo veía Doménico, ¿no, Colo? Claro, eso fue un proyecto. Nosotros desde la agrupación que fundé junto a Claudia Fuente hace unos años y se llama Payaso Sin Carpa, la idea es llevar el circo a donde las carpas no llegan. Entonces, cuando arrancó todo lo de la pandemia, en la primera apertura que hubo, la actividad artística no estaba permitida en la calle porque vos te instalás en un lugar y la gente viene hacia vos. Entonces nosotros lo pensamos al revés, nosotros ir hacia la gente. Y armábamos eso que era como si vos salieras a la vereda, a tu galería y ves pasar un payaso que te hace un número y sigue, y otro número en otra casa, pero el payaso va caminando por la calle. Y armamos eso, que eran como pequeñas caravanas, donde nosotros íbamos y hacíamos números frente a las casas, pero la consigna era que nadie saliera a la calle, sino que los miraran desde las casas. Y se generaba algo hermoso, porque me acuerdo que una mamá ahí en el partido del presidente Perón nos decía, dice, esto nos da para comentar durante todo el día. Entonces era esa pequeña ruptura de la realidad, que es lo que genera el humor. Era, de repente estábamos ahí y empezábamos a escuchar ruido, sonido, porque venía un auto atrás nuestro con una bocina y con un parlante con música, y era como se rompía la realidad y te ibas. Fue como la manera y eso producía un espacio para seguir
con ese, como si eso hubiera desarrollado un cierto movimiento, ¿no? A esa especie de quietud. Exactamente, era ese segundo de vos estar en tu casa hace 3 o 4 meses encerrado y de repente pasa algo y después. Y eso lo comentás. Bueno, yo les invito a escuchar el segundo audio que tenemos para seguir un poco las andanzas de Mamarrachina y de Doménico. Bueno, Mamarrachina, vamos a hacer festival de chistes, ¿le parece? Ok. Qué bueno que le guste. Chiste número 1. Mamá, en la escuela me dicen alfajor. Tranquilo, Jorgito. ¿Ahí lo conocía? Sí. Bueno, le voy a decir otro entonces. Mamá, ¿los bomboncitos tienen patitas? No, hijo. Ay, entonces me comí una cucaracha. Ah, ¿también lo conocía? Sí. A este seguro que no lo conoce. El nene le grita desde la cocina a la mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! La mamá no le contesta. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué, nene? Mamá, ¿cuándo vamos a dejar de comer mayonesa? Cuando el abuelo se le cure el grano. Ay, Mamarrachina, usted conoce todos mis chistes. Y porque son los 3 que contás siempre. Ay, bueno. Bueno, voy a practicar 3 chistes nuevos, ¿le parece? Ok, yo me voy a ir a leer y vos pensá 3 chistes. Bueno, 3 chistes. 1, 2, 3 chistes. ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera tras de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? Hay quien pudiera abrazar con los 2 brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va. Quien pudiera amar, quien pudiera amar. Hacer la transparencia, quien pudiera solidaridad, quien pudiera hablar si no conoce y juzgar de pueblo pobre y opinar de libertad. Hay quien pudiera, si lo que tienen lo ofrecen y de aquello que carecen no saben necesitar. Quien pudiera amar, quien pudiera amar, liberar su pueblo, inmolar su cuerpo. Quien pudiera más, quien pudiera amar, ser tu soldado, América. Quien pudiera amar y después volver para irse a, pero sin irse de. Quien pudiera amar, quien pudiera y amar pobre al que lo que tiene lo da. Quien pudiera amar por milonga o habanera su canción cantar. Quien pudiera amar trovador, campero, payador, rimero, décima o pregón. Quien pudiera
país. Ve a mi paisano, qué bueno el país. Ve a mi paisano, qué grande el país. De José Martí. Comunicate con Sintonía Educar vía WhatsApp al 11 22 62 7728 y 4371 4740. Estábamos escuchando a Nahuel Jofré en Bandada. ¿Quién pudiera tener este humor así que nos pueda acompañar no solo en las tareas cotidianas, también en el trabajo, también en la radio? ¿Por qué no? ¿Cómo estás, Esteban Parola? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bien que estés acá en este programa de Sintonía Educar. Muchas gracias por acompañarnos y traernos estas ideas y estas sonrisas y estos pensamientos acá a este programa de radio, Nora. Sí, aquí estoy. Bueno, ¿quién pudiera reírse un poco más, ¿no? ¿Quién pudiera tomarse con humor aquellas cosas que en general nos hacen padecer, ¿no? Y pasarla mal, ponerle un poco de humor. Y pensaba que en este sentido el Colo está a cargo de una experiencia que es muy colectiva, una producción muy colectiva, pero que yo sé que él le pone todo un alma ahí, que es el elenco de Cero Drama, ¿sí? Que es ese trabajo con esas personas, como dice él, les decían por ahí, ¿no? En su bio, no convencionales, ¿no? Y que ahora, ¿no? Entiendo que después de un parate de la pandemia y aislamiento, están volviendo a producir algo. ¿Nos contás un poquito, Colo, sobre un poco quiénes son Cero Drama y contar un poco de esta experiencia más actual? Cero Drama, bueno, es un proyecto que surgió en el 2011, donde se documenta el proceso de trabajo de un elenco de actores diversos, con todo lo que implica la diversidad, ¿no? Diversidad sensorial, diversidad mental, diversidad corporal, diversidad de realidades, porque a veces tenemos compañeros que viven otras realidades físicas y mentales diferentes a las nuestras. Y hicimos ya 2 temporadas para Canal Encuentro, y ahora estamos estrenando este viernes que viene. Tienen la primicia porque nos autorizaron recién hoy a la mañana para contarlo. El viernes que viene a las 19 horas por Canal Encuentro se estrena la 3ª temporada de Cero Drama, que se documentó el proceso de trabajo del elenco a partir de la pandemia, cómo nos tuvimos que adaptar y cómo tuvimos que trabajar a través de los dispositivos de videollamada, decimos en el programa, porque no se pueden nombrar las marcas de las aplicaciones, pero era por Zoom. Y cómo el elenco, fue también un proceso de formación para todos, y para todas las actrices y actores, y nosotros como técnicos, porque era aprender a manejar el Zoom, a compartir el tema de los micrófonos, las luces, cómo pongo la luz para que se me vea la cara, y bueno, y fue un año y medio muy intenso de trabajo, donde se trabajó con menos actores que en las temporadas anteriores, pero en cada capítulo se muestra el proceso. En uno se hace un cortometraje a través de los dispositivos, en otro se trabaja improvisación, en el otro recuperamos la historia, un poco la tradición del radioteatro a partir del Zoom y de las llamadas y de cómo generar los ruidos, los sonidos, grabarnos y después editarlo. Y en el último capítulo se hace humor, se hacen monólogos de humor, donde a mí ese en particular me parece que es uno de los capítulos más políticamente incorrectos, porque las 2 actrices que plantean los monólogos son una actriz que tiene esquizofrenia, que es usuaria de salud mental, y la otra actriz tiene parálisis cerebral en un alto grado, y ellas hacen humor sobre su realidad como personas con esas discapacidades. Y me parece más allá del valor artístico de la producción, el valor político,
porque ahora que está de moda la salud mental con lo que le pasó a Chano, es un tema que las personas con salud mental lo sufren a diario. Claro. Y ellas se plantan en un escenario y dicen, a mí me pasa esto, y te lo cuentan desde el lado del humor. Y eso a mí me pareció fascinante el proceso, porque también era esto que hablábamos al principio, siempre en la búsqueda del chiste, porque ¿cómo haces un chiste sobre las alucinaciones? ¿Cómo haces un chiste sobre la posibilidad de no caminar nunca en tu vida? Y le encontramos la vuelta con la ruptura de la lógica, encontramos la vuelta cuando las actrices pudieron plantear, nosotras hoy nos podemos reír de esto que nos pasa, y hay cosas que todavía no nos podemos reír, e hicimos humor sobre lo que se pueden reír. Claro. Y fue maravilloso. Bueno, esos capítulos de Colo ya están grabados. Eso ya está grabado, se grabó en pandemia, cada uno en su casa, con distancia social. Fue un delirio la filmación, fue todo un esfuerzo enorme, porque se grababa como si te dijese en 5 estudios al mismo tiempo, en diferentes lugares, cada uno en su casa, con una computadora, con un celular, fue muy difícil el proceso de filmación, porque más allá de la experiencia artística, los actores, la mayoría, somos actores de riesgo, no teníamos vacuna hasta ese momento, entonces había que cuidar todo el protocolo. Y se logró filmar, porque el equipo de producción son unos animales de laburo y todo te lo resuelven. Y claro. Y eso se puede empezar a ver a partir de este viernes a las 19 por Canal Encuentro. Bueno, buenísimo. Creo que esta última experiencia que contás me suena que se sintetiza un poco todo sobre lo que venimos hablando, ¿no? Si un desafío de ruptura puede haber, es aquel de poder... bueno, nosotros ya hemos charlado en algún momento de Cero Drama y además hay materiales de Cero Drama por allí en las redes, así que me parece que invito a la oyentada a que se conecte con esos materiales, porque es un primer desafío a la tragedia, ¿no? O sea, a que la tragedia se transforme en comedia, como decía. Exactamente. Más temprano. Es esto de Cheche, que es la actriz que usuaria de salud mental, uno de los chistes que dice, todos dicen que el trastorno de personalidad es malo. A mí la semana pasada me encantó ser Cleopatra. Yo cuando tiró ese chiste digo, va por ahí, ¿viste? Cuando decís, y es tan sanador eso. Digo, no quiere decir que a Cheche se le vaya a curar su esquizofrenia, pero que ella pueda hacer humor sobre eso, identifica un montón de gente que padece la situación. Claro. ¿No? Bueno, me parece que por acá me van diciendo que tenemos que ir cerrando, Colo. Así que yo te agradezco muchísimo habernos acompañado esta mañana y haber aportado esta preciosura de perspectiva y de inventos, me sale decir, para poner un poco de risa, de humor y de corte en un montón de situaciones, ¿no? Esta de lo que contás de los barrios, esto que contás del trabajo con Cero Drama, me parece, por eso la idea de invitarte y de hablar un poco en primera persona, pero también para poder pensar después en algo más general, ¿no? De cómo nos paramos en la vida frente a las situaciones aún las más trágicas. Bueno, así que te despedimos con un gran abrazo. Dale, les agradezco el espacio de poder contar y el espacio de difusión que nos dan, porque somos todo un equipo atrás de esta voz. Seguro. Bueno, te mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias, un beso enorme para todos. Gracias.